Buenos días compañeros, compañeras de ingeniero. Nosotros somos el grupo B y venimos a hablar sobre la comparación entre los dos procesadores más potentes del mercado, que es AMD e Intel. Nosotros vamos a hablar sobre estos procesadores, sus características y sus generaciones, ¿no? Aquí estamos todos los integrantes que nos dividimos el trabajo en informe, diapositivas y expositores. Mi nombre es Olón Mejía y yo les vengo a hablar sobre la historia de la AMD y la serie FX. Bueno, AMD fue fundada el 1 de mayo de 1969. AMD empezó creando microchips hasta que tuvo un contrato, su primer gran contrato, podemos decir, con IBM junto con Intel. Curiosamente, estas dos compañías empezaron trabajando juntas. AMD era una empresa mucho más humilde, mucho más pequeña. Intel ya era un gran masivo, ¿no? Obviamente a Intel no le gustó trabajar con AMD, pero bueno, con el paso del tiempo AMD fue creando y exportando sus propios procesadores, y la visión que ellos tuvieron o la línea de negocio que ellos tuvieron fue copiar exactamente los procesadores de Intel y los sacaban. Prácticamente AMD era una copia de Intel. Procesador que sacaba Intel, procesador que sacaba AMD, prácticamente igual. Con el paso del tiempo AMD dejó de seguir esta línea de negocio, esta característica que hacía, ya que, bueno, pueden ser por dos razones, no una, porque si AMD termina copiando a Intel siempre va a estar a la sombra de Intel. Entonces dejaron de hacer esto, empezaron a crear sus propios procesadores, y la otra, que pues, es la más posible, ¿no? Que Intel iba sacando procesadores cada vez más complejos, entonces AMD ya no podía simplemente copiarlos. Entonces es donde sacan su serie K, pues el K5, K6, etcétera, que no, el K5, que fue el primero, no tuvo el éxito que ellos esperaban, ya que eran muy complejos de hacer y ellos no contaban con los recursos, ¿no? Bueno, AMD tiene tipos de procesadores, podemos decirles series, y yo les vengo a hablar sobre la serie FX. La serie FX es conocida por haber tenido la mejor arquitectura hasta que llegó la serie Zen. Eran procesadores que se caracterizaban por sus núcleos físicos. Tenía 8 núcleos físicos. Esta serie FX no tuvo el éxito que ellos esperaban. De hecho, uno de sus procesadores más, como que el que ellos tenían como bandera, ¿no? Como este es nuestro mejor procesador, tenía un gran problema, que era la temperatura. Estamos hablando de que si el computador contaba con refrigeración líquida, esta temperatura llegaba aproximadamente a los 70 grados, no bajaba de ahí, entonces lo cual era un gran problema. La serie FX terminó muriendo, pues, a pesar de que tenía muchas pros, ¿no? Como todas las series de AMD, tenía una gran relación entre calidad-precio, era un todoterreno, funcionaba para todo, pero bueno. También puede ser que lo dejaron de lado, ya que salió la serie Ryzen, y con la serie Ryzen sí tuvo como un boom en el mercado, ¿no? Sí tuvo una aceptación mucho más que la de FX. Bueno, esto fue todo por mi parte, espero les haya gustado y los dejo con el otro expositor que les hablará sobre el serie Item. Bien, ahora hablaremos acerca de la serie Athlon. Esta se conoce así desde 1999, pero sus nombres claves fueron K7, que es un procesador de un rango de 500 a 700 MHz, y luego se creó la K75 con un rango de hasta 1000 MHz. Estos empezaron siendo la primera línea de fuego de lo que fue las máquinas de escritorio. Pero para ese entonces los procesadores eran muy similares a los de Intel, porque se conectaban a un socket llamado slot A. Sin embargo, con la aparición del K7, se inventó lo que fue una coma flotante, dándole esto un poder mayor a la memoria y haciéndolos más efectivos para el consumidor y una potencia más para la empresa. Bien, pasaremos entonces a la serie Threadripper. Esta serie no existía en los planes de la empresa de AMD. Sin embargo, unos ingenieros amantes de AMD decidieron crear o intentar hacerlo un procesador más potente y más eficiente.
y sin ningún tipo de presupuesto empezaron a hacer el prototipo, lo cual al final de un año más o menos ganaron la aprobación de la empresa y crearon una de las más potentes procesadores que tiene AMD. Este producto le hace competencia a muchos procesadores de Intel y dependiendo de la versión que se compre, la frecuencia que puede lograr alcanzar es de 4.2 GHz. Y los editores de video y las personas que trabajan en un sistema de estilo CAD lo prefieren por su alta eficiencia. Bien, pasando al siguiente, hablaremos de AMD Zen. Este se creó en el año 2017 y representa lo que es el futuro de AMD. El nombre Zen, o por lo menos la palabra, viene de China, que es un estilo de meditación, una filosofía que consiste en meditar hasta llegar a la iluminación o a la verdad. Se cuenta que cuando los ingenieros de AMD vieron un estrepitoso fracaso en lo que fue el nombre clave Bulldozer, ese procesador, decidieron meditar hasta que nació el famoso Ryzen, que así se conoce comercialmente, dándole a estos procesadores una fuerza increíble en cuanto al procesamiento, y muchas personas deciden esta última versión porque tiene una amplia gama de usos en cuanto a las computadoras. Ahora pasaremos con nuestro siguiente compañero para la demás exposición. Buen día compañeros, mi nombre es Jenny López y el día de hoy yo les voy a estar hablando acerca de las características de Ryzen y procesadores. Entonces vamos a empezar definiendo qué es Ryzen. Ryzen es el nombre comercial de la línea de procesadores informáticos más eficiente y rápida de AMD, con su primer lanzamiento en el 2017. El lanzamiento inicial de productos AMD incluyó versiones de procesadores de Ryzen, destacando Ryzen, distintas versiones disponibles para laptops y PC de escritorio. También estaba Ryzen Pro con capacidades adicionales de seguridad y gestión de clase empresarial. ¿Qué quiere decir? O sea, ideal para uso corporativo y empresarial. Magnífico. Entonces, luego está Ryzen Mobile, que combina CPU Ryzen con tarjeta gráfica Radeon Vega de AMD. Curioso que Ryzen ofrece ciertas ventajas desde el punto de vista del hardware. Estructura de transistor más compacta de 14 nm que consume menos energía y genera menos calor. Increíble. Menos recursos compartidos, lo que hace que cada núcleo sea más discreto y autosuficiente. Entonces, todos los procesadores incluyen la tecnología Zenmai, que ofrece las siguientes características. Pero vamos a empezar, vamos a definir qué es Zenmai. Zenmai es de AMD. Zenmai es un conjunto de características de aprendizaje y adaptación para personalizar el rendimiento de los procesadores AMD Ryzen. Entonces, dentro de ella está Pure Power, está Precision Boost y también está Neural Net Prediction y Smart. Finalizando, hablamos de los procesadores de última, ¿verdad? Los Ryzen. Y pues, ¿cuál sería la última generación del 2022? Pues sería el Ryzen 5000 para portátiles y está liderada por Ryzen 9. Y se trata de una propuesta de 8 núcleos y 16 hilos, una velocidad base de 3,3 GHz y una máxima de 5 GHz. A esto se le suman 12 núcleos de la GPU con su velocidad máxima de 12,4. Muchas gracias. Bueno, compañeros, mi nombre es Oscar Barahona y yo les vengo a hablar sobre lo que es la historia de Intel y también sobre lo que es su gama de procesadores, ¿verdad? Lo que conocemos
casi todo el mundo hoy en día que Intel es una gran fábrica, es una mega empresa en lo que es el mercado de circuitos o cosas de procesadores, y pues se dedica a la fábrica de circuitos y de chips. Se podría decir de que esta empresa es una de las más grandes de hoy en día acerca de la fabricación de eso, y se podría decir que es como un gran titán o un fuerte en esa área, en ese mercado, ¿verdad? Porque sus circuitos y sus diseños que ellos proveen están integrados en la mayor parte de los dispositivos de hoy en día. Y pues, ¿qué son las cosas que diseñan ellos? Las que fabrican ellos. Se dedican a fabricar, por ejemplo, entre las muchas cosas que ellos fabrican, microprocesadores, se dedican a fabricar chipsets, se dedican a fabricar motherboards, y también están involucrados en lo que es la conectividad alámbrica e inalámbrica. Pues se podría decir también que dentro de esa gama de procesadores está lo que es la Intel Core i3, también lo que está la Intel Core i5, la i7 y lo que es la i9, que muchos conocemos hoy en día. Por ejemplo, les podría hablar acerca de lo que es los Intel Core de la octava generación, y pues ofrece la verdad un gran desempeño excepcional comparándolo con otros tipos de procesadores o otro tipo de generación. Y pues la verdad que sus chips tienen mucha capacidad de 6 núcleos, también dependiendo de la gama, y brinda una mayor potencia de procesamiento. Entonces es muy potente, la verdad, y para mi criterio pues es una de las mejores de esta generación. También está lo que es la i9, que es muy conocido, creo que actualmente, no sé si hasta i13, pero creo que por ahí anda la última generación. Y por ejemplo la 9 es una familia de procesadores que ofrece chips hasta de 8 núcleos de capacidad, con una capacidad de procesamiento de hasta 16 hilos, que sería en la gama más alta, ¿verdad? Conociéndola todos. Y brinda también un excelente rendimiento en lo que son las multitareas. También está lo que es la Intel Core de décima generación, que pues este ofrece un desempeño portátil a un nivel de computadora de escritorio con frecuencia de hasta 5.3 GHz, gracias al chip de hasta 8 núcleos que tiene, y 16 MB de caché inteligente Intel y overclocking, que se podría decir que es la gama más alta. Buenas noches, compañeros, licenciado. En este caso yo les voy a hablar sobre lo que son tres de las generaciones de los procesadores de Intel Core, comenzando por la octava generación de procesadores. En el momento en el que se lanzó, pues venían redefiniendo lo que es el desempeño de las computadoras de escritorio regulares por su capacidad de hasta 6 núcleos, en comparación a la versión anterior, pues venían siendo un chip de 2 núcleos más, mayor potencia de procesamiento, bueno, más que todo eso fue lo que se hizo notar al momento de esta generación de procesadores. En cuanto a la otra generación, ¿verdad? La novena generación, pues venían ofreciendo el mismo rendimiento de lo que es una computadora de escritorio regular, una conexión inalámbrica más rápida, la conectividad más versátil, y lo que sería en ese caso, en cuanto a esta generación, ¿verdad? Pues ofrecía un chip con 2 núcleos más de la que nos ofrecía la octava generación, es decir, 8 núcleos con capacidad de procesamiento de hasta 16 hilos, ¿verdad? Pues un excelente rendimiento en multitareas. Y pues ya lo que sería la última generación de las que yo les voy a hablar, pues la décima generación de procesadores de Intel Core,
nos ofrecía ya un desempeño portátil a nivel de computador de escritorio con frecuencia de 5.3 GHz, gracias al chip de 8 núcleos y 16 megabytes de caché. También, ¿verdad? Cabe recalcar en cuanto a esta generación de la décima, que pues venía ya compuesta por lo que son 32 nuevos procesadores clasificados en i9, i7, i5, i3, Pentium Gold y Celeron. Dentro de cada categoría pues se iban clasificados dependiendo de las características que cada uno de ellos tiene. Hasta aquí es mi participación. Lo dejo con mi siguiente compañero. Bien, sigamos con esta parte de la exposición. En este caso vamos a hablar de los procesadores Intel de 11ª generación, lo cual vienen a revolucionar porque a diferencia de sus predecesores, la 10ª generación y los procesadores de AMD, estos son mucho mejor, tienen una mejor microestructura en general. Su nombre es bien interesante y se llama Tiger Lake y como veremos acá, dice que tiene chip de hasta 4 núcleos para computadoras portátiles, que es lo que nos va a permitir una mejora en el rendimiento en general. Revisemos un poquito de lo que son estas características. Dice que nos incrementa un 20% en la velocidad y rendimiento de nuestra CPU. ¿Qué significa? Que antes, en procesadores anteriores, nosotros teníamos un incremento en cada generación en aproximadamente el 10 o el 15%. Sin embargo, esta 11ª generación es mucho mejor. Tenemos esta parte de gráficos integrados duplicados o por dos, vamos a decirlo. ¿Qué significa? Que ahora vamos a poder obtener mejores diseños. Todo esto va a ser más rápido, doble rendimiento. Viene a ser una competencia directa con lo que son los procesadores G de AMD. ¿Por qué? Si nosotros necesitábamos tener una computadora para streamer, para gamer, lo que hacían es que adquiríamos estos procesadores que nos permitían tener gráficos mucho mejores, pero ahora con esta nueva generación de procesadores Intel, esto ya no es necesario, pues directamente lo podemos hacer con Intel. Y en el caso de la inteligencia artificial, obviamente viene también duplicada, viene mejorada y nos permite tener un mejor diseño, mejores gráficos para streamer, mejores actividades de tareas y otro montón de situaciones que nos van a mejorar en todo. Tecnologías relacionadas que vamos a implementar ahora con esta 11ª generación. Lo que estábamos hablando de los gráficos Iris es muy interesante. Tenemos esta Wi-Fi 6 que viene a permitirnos, nosotros nos vamos a poder conectar a tanto redes locales como redes internacionales de alta gama, antes, cosa que antes no se podía hacer con otras generaciones. Tenemos la tecnología Thunderbolt 4. ¿Qué es lo que hace? Tenemos la PCI Express 4.0. Son memorias de alto rendimiento que nos va a permitir alcanzar de hasta 5.000, 6.000 megabytes por minuto. ¿Qué significa? Tenemos doble velocidad en todo para abrir una pestaña de Chrome, para hacer una tarea. Eso va a ser mucho más rápido. Tenemos la tecnología Intel Optane. A diferencia de la SDRAM, ¿qué va a significar? Que incluso si yo apago la computadora, voy a tener acceso a estas tareas o a estos archivos que estaba usando recientemente. Y obviamente, de nuevo, hablando de la tecnología, de la inteligencia artificial integrada, esto va a estar mejorado. Espero que hayamos despejado sus dudas. En conclusión, la 11ª generación de Intel es mucho mejor que sus predecesoras, incluso que su competencia directa que es AMD. Muchas gracias.